Dios le bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Bien. Los veo muy serios, o yo soy el que estoy serio. A lo mejor yo soy el que estoy serio. Ahorita estaba escuchando a la hermana Betty de los programas de alcance, de las ofrendas, la importancia que tiene el ofrendar con gozo, con alegría a todas aquellas personas necesitadas de nuestro Señor Jesucristo, la necesidad que hay de aquellas personas que están en programas de recuperación, tanto de alcoholismo como drogadicción, aquellas personas que ellos no pueden salir, pero nosotros sí podemos enviar una ayuda para con ellos. También yo estoy en contacto con José Luis en la casa de recuperación de la calle Main, y también tenemos un ministerio, mi esposa y yo, dice que se llama de sus manos a tus manos. No de mis manos a sus manos, no, es de sus manos del Señor a las manos de ellos. Y vean que qué hermoso se siente es poder colaborar quizás con lo poco insignificante para nosotros, que para ellos es bastante. Para ellos es bastante el poder recibir esas cosas que quizás nosotros no le damos importancia. Quizás ese alimento que nosotros con toda libertad o con mucho desprendimiento podemos dejar el plato ahí en la mesa y depositarlo en el bote de la basura. Sí, esas cosas tan sencillas para ellos es un manjar ahí en esos lugares. Bien, pues vamos a darle gracias a Dios. Voy a entrar a la predicación de esta tarde, una predicación muy especial. No es nada una predicación que ustedes no conozcan. Es un tema muy popular. Muy popular, así como Jesús y la samaritana, la mujer y el flujo de sangre, la lepra de Naamán, y así como pues tantos temas tan populares que hay, que son tan populares, pero tan populares y tan conocidos, que ya no escuchamos que se prediquen. Porque son tan populares, porque podemos suponer de que toda persona, hasta los niños, conocen ese tipo de temas. Y por ser tan conocidos los vamos dejando por ahí olvidados, pero qué hermoso cuando volvemos a tocar ese tipo de temas, cuando empezamos a tocar ese tipo de, caray, es una unción fresca. Es una unción fresca el poder recordar esos temas que posiblemente estaban olvidados, que vienen otra vez a recordar, a buscar ahí en el alma algo que teníamos olvidado, algo importante que tenemos que hacer, pero sin embargo el día de hoy lo hemos dejado por ahí y hemos dejado de hacerlo, y quizás traerá una palabra fresca para nuestras vidas. Bien, pueden abrir sus Biblias en el libro de San Lucas, capítulos 15. Y es la parábola del hijo pródigo. Si son tan amables de ponerse sobre sus pies por respeto a nuestro Señor Jesús. Si son tan amables de ponerse sobre sus pies como reverenda, nuestro Señor se merece todo nuestro respeto. La palabra del Señor dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual se le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido en misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, traer el becerro gordo, matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca a la casa, oyó la música, la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió y dijo, Padre, aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito ni para comerme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar el becerro gordo. Entonces dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque ese tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Gloria a Dios. Tome su lugar, mis hermanos. Ponga su Biblia en su lugar, y si gusta, denle un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesús. Recuerden que ahorita la hermana Betty también me presentaba como un pentecostal. ¿Saben lo que significa un pentecostal? Un pentecostal es pentecostal de la cabeza a los pies. Ahí en la congregación son bienvenidos cuando gusten, nada más no se vayan a asustar cuando vean a un solo pentecostal. Imagínense aquí que trae bendición de la cabeza a los pies, que le danzamos, que le decimos al Señor un gloria a Dios, una aleluya. Imagínense ustedes viendo a tanto pentecostal juntos. Espero no se vayan a asombrar, no se vayan a asustar, porque si realmente somos muy escandalosos. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos solamente en alguien. Que no hay agradecimiento, no hay gozo, no hay alegría en su corazón, porque es motivo de fiesta estar ante la presencia del Señor, cuando habíamos sido perdidos y hemos sido encontrados, habíamos sido muertos en el espíritu, y el Señor nos ha resucitado, nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha traído de allá, de aquellos lugares de oscuridad, nos ha traído a su presencia. Y cuando estamos en la presencia del Señor, hay gozo en esos corazones que realmente estamos agradecidos ante el Señor. Bien, Señor, te doy gracias a esta hora, Padre. Permíteme, Señor, servirte, Señor. Dame esta oportunidad, Padre, de ser tu siervo el día de hoy, de servirle como usted se merece, Señor. Le pido unción fresca, Señor, que hable usted y que no hable el hombre, Señor. Le pido, Señor, que bendiga a cada uno de mis amigos aquí presentes, de mis hermanos, de todas aquellas personas que vengan de diferentes lugares, que tengan diferentes programas, sea así de programas de 12 pasos, Señor. Te pido que tú suplas la necesidad que tú conoces de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, te doy. Gracias, te doy la gloria, te doy la honra, Señor, porque usted se la merece. Y el pueblo dice amén y amén. Miren, en aquellos tiempos los fariseos se preguntaban, dice, ¿por qué Jesús habla en parábolas? Y él sencillamente decía estas palabras tan sencillas. Dice, para el que tenga oídos, oiga, y el que tenga ojos pueda entender lo que dice el Señor. Dice, todo aquel que ha recibido, dice, el Espíritu del Señor, dice, va a entender, dice, que Jesús es el Mesías, que Él es el Padre amoroso, que Él es el que cuida de sus ovejas, que es aquel que se goza y que hace fiesta cuando una ovejita se arrepiente, cuando viene a su presencia, que hace una gran fiesta. El que está lleno del Espíritu Santo va a entender, dice, que Jesús es ese Padre amoroso,
que en Él hay gozo, hay alegría, en Él hay mucho amor, y que nos cuida y vela por cada uno de nosotros, que Él nos cuida, estamos en su rebaño, que somos parte de esas 100 ovejas, y Él está siempre al pendiente de cada uno de nosotros. Pero que cuando una se sale de su lugar, cuando una se sale de su redil, dice que Él la busca y se preocupa, y cuando la encuentra y aquella ovejita viene a su presencia y se arrepiente, Él hace una gran fiesta, le hace un gran manjar, porque dice, se goza más por aquella única ovejita que por las 99 que no ocupan de arrepentimiento. Y dice, y enseguida cuenta la historia del hijo pródigo, de aquel padre amoroso que tenía 2 hijos, pero que el hijo menor le dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde, porque he tomado la decisión de irme de tu lado. Nosotros aquí, varios de nosotros somos padres. Quizás o nosotros alguna vez nos cruzó ese pensamiento cuando estábamos ansiando llegar a la mayoría de edad, a los 18 años, y ya estábamos preparando la maleta y estábamos preparando las palabras para decirle a nuestro padre, decirle a nuestra madre que nos queríamos independizar porque ya nos sentíamos autosuficientes y que queríamos volar de la casa por alguna razón, que no estábamos a gusto, no estábamos contentos ahí en el hogar, en esa casa donde al lado de nuestros padres no nos faltaba absolutamente nada, pero que estábamos planeando salir de ahí porque queríamos experimentar, vivir nuestras propias experiencias, ser independientes. Dice, qué bueno cuando hay esos deseos, y son porque el joven quiere encontrar carácter, quiere hacerse responsable, y por esa situación es permitido que la persona se haga independiente para no ser un dependiente de los padres. Pero este muchacho, esa no era su intención, de apartarse de su padre, porque él quería ser independiente, él quería ser responsable. No, desde ese momento de que le estaba pidiendo cosas materiales a su padre, no se estaba tratando de una persona responsable, se estaba tratando de una persona que quería volar, quería irse a donde él le pareciera, a donde quería darle libertad a su propia persona, hacer las cosas a capricho de su imperiosa voluntad. ¿Y en cuántas ocasiones nosotros lo hicimos? ¿En cuántas ocasiones nosotros nos apartamos de nuestra casa? Nos apartamos de la presencia, o sentimos el dolor cuando uno de nuestros hijos estaba preparándose para darnos esa noticia: ya no quiero estar con ustedes, me quiero ir de su presencia porque quiero hacer mi propia vida. Bien, pues el hijo pródigo se fue, dice que se fue a una provincia lejos, y obviamente iba cargado con el dinero que su padre le había dado. Pero ustedes saben, se dan cuenta de que si nosotros siempre estamos metiendo la mano a nuestro bolsillo para sacar y nunca para meter, pues tarde que temprano lo material se va a agotar, lo material se va a terminar. Y así le pasó al hijo pródigo. Cuando él traía dinero, se fue a una provincia, me imagino, allá en aquellos ranchos, ¿no? Se compró una camioneta, una Cheyenne del año, carajo. Se puso su sombrero, ¿no? Sus botas tacón cubano, ¿verdad? Su cinto piteado, y anduvo vagando allá como en aquellos tiempos, ¿verdad? Algunos de nosotros que parecía que traíamos una sandía en cada mano, ¿verdad? Porque caminábamos así de una manera bien soberbia, pasándole por allá, ¿verdad? En aquellos campos a las personas que nos contemplaban. Y ya llegó el rodino, ¿verdad? Llegamos de los Estados Unidos y parqueando aquella camioneta, me imagino. Y luego que sobran los amigos cuando hay dinero, cuando hay cosas materiales. Pues obviamente, ¿verdad? Llegó de los Estados Unidos, y mira qué troconón trae, mira de la manera en que anda vestido. Obviamente que lo material despierta las ambiciones, los pensamientos también interesados, materiales, se empiezan a juntar con el hijo pródigo porque traía dinero, bueno, total que le dio rienda suelta a su deseo personal.
le dio rienda suelta, gastaba dinero, derrochaba, se iba por allá. Bueno, total, ¿qué es lo que no hizo el hijo pródigo en aquella provincia? En aquellos lugares donde pues fue a presumir, donde no hay dinero, pero él llevaba dinero para poder gastar. Pero ustedes se pueden imaginar qué fue lo que pasa cuando él, gastándolo todo, tuvo hambre. Tuvo hambre, y cuando él estuvo ahí ya completamente, ya la Cheyenne ya la había vendido. Ya no traía la tejana, ni traía las botas con tacón cubano, ni tampoco el cinto piteado. Lo único que traía era un hambre. Él tenía mucha necesidad. Quiero decirles que quizás ustedes con esa historia de que él se lleva los bienes de su padre y los gasta por allá, y que ese padre tenía 2 hijos, quizás no tenga ninguna similitud la clase de vida que nosotros hemos vivido, o que tenga algo de relación con la parábola del hijo pródigo. Porque quizás podemos pensar, en mi caso no fuimos 2 hijos, fuimos 5 hijos, no fuimos 2. Tampoco le dije yo a mi padre, dame la parte de herencia que me corresponde, que me toca, porque voy a gastármela con mis amigos. No, tampoco. En primer lugar, ni dinero tenía. Un error que cometió mi madre es de haberse casado con mi padre, que era un hombre pobre, y el que pagó las consecuencias fui yo. Total de que, si lo vemos por el lado material, quizás en otras familias tampoco fueron nada más 2 hermanos. Quizás hubo hermanos, hubo hermanas. Va a decir, bueno, pero esta parábola, ¿qué tiene que ver conmigo? Esta parábola, ¿qué tiene en relación conmigo? Si lo vemos por el lado económico, no le vamos a encontrar absolutamente nada de relación. Pero si lo vemos por la parte más importante, si le damos esa vuelta y lo miramos por ese enfoque espiritual, dice, ahí yo creo que no quedamos absolutamente nadie sin tomar nuestro lugar, porque esta parábola está también hablando de lo que son la riqueza espiritual cuando estamos al lado de nuestro Padre, cuando estamos ahorita en la presencia de nuestro Padre, que no nos falta absolutamente nada, porque contamos con el amor de ese Padre amoroso, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y nosotros tenemos toda la libertad, tenemos toda la oportunidad, y ahí no hay tiempo para la miseria, ahí no hay tiempo para la pobreza, ahí no hay tiempo para esos vacíos, porque ese lugar que antes estaba hueco, que antes estaba vacío, ahora está lleno por la presencia de Dios, y hay gozo. Y cuando hay gozo y estamos al lado de nuestro Padre amoroso, no falta absolutamente nada, porque porque tenemos a Dios dentro de nuestros corazones. Pero ¿qué es lo que les digo? Que en aquellos tiempos, cuando el hijo pródigo había gastado todo, que estaba sintiendo el hambre, dice, en estos momentos, en estos tiempos, dice, los jornaleros que viven en casa de mi padre tienen techo y tienen comida, pero sin embargo aquí yo estoy muriéndome de hambre. Y él recordaba que ser pobre, porque él se imaginaba cuando estaba al lado de su padre que no le faltaba absolutamente nada. Conoció gente muy pobre, y que muchas personas pobres iban y se vendían, iban y se vendían con los hacendados, porque en aquellos tiempos era mejor ser esclavo, era mejor ser siervo de una persona, venderse como esclavo, que ser pobre. Porque ser pobre es vivir completamente miseria. Sin embargo, cuando se vendían las esposas, cuando se vendían los hijos, hasta el mismo esposo o toda la familia se vendía a una hacienda con un hacendado, sabían que tenían seguro el pan y que tenían seguro el techo. Pero sin embargo, sin ser esclavos, lo único que tenían era hambre, parecida a la que tenía el hijo pródigo, que en ese momento estaba angustiado, que en ese momento estaba necesitado. En ese momento él estaba pensando, dice que buscaba trabajo,
algo peor, trabajo. Dice, pero que lo único que encontró, un hacendado, y que lo contrató para apacentar cerdos. Apacentar cerdos. Ustedes se puedan imaginar el significado para un judío. Para un judío lo que era cerdos, tener coches, marranos. Cuando allá en su casa, allá donde es con su familia, los cerdos era algo como hablar de una maldición, de algo que no se podía comer, de algo que estaba maldecido, y que por lo tanto los tenían apartados, los tenían fuera de sus propiedades, fuera de ellos, que no era bien visto los cerdos con la familia. Pero sin embargo, ahí estaba el hijo pródigo buscando trabajo, y le dieron trabajo de apacentar cerdos. Wow, y él pensaba, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de que yo aquí esté pidiendo trabajo y me dan para apacentar cerdos? Y de paso con la intención de comerse la comida que le daban a los cerdos, las algadobas, dice la Biblia. Un tipo de vainas que daban usar, unas vainas que en su momento, cuando estaban verdes, estaban amargas, no se podían comer, pero conforme iban madurando, dice, la gente pobre se las comía. Por eso ahí estaba el hijo pródigo disputándose la comida con los marranos, pero ni siquiera le daban eso. Ustedes se puedan imaginar al dueño de la hacienda, al dueño de los cerdos: cuidado con que te vayas a comer la comida de los puercos. Cuidado con que vayas a comerte la comida de los cerdos. Qué gran miseria tenía que haber estado pasando el hijo pródigo. En ese momento, ustedes saben de que solamente el hambre, la necesidad, es lo que nos hace doblar rodilla. Es lo que nos hace reflexionar dentro de nuestra vida diaria. Cuando nosotros tenemos pan, cuando nosotros tenemos sustento, cuando tenemos una tarjetita de plástico, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos dinero en el banco, ni siquiera nos acordamos de Dios en muchas ocasiones. Ni siquiera tenemos la delicadeza de que hay un Dios todopoderoso y que es importante doblar rodillas. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice, cuando no tenemos nada, cuando lo hemos gastado todo, que ya la tarjeta de crédito ya está hasta el tope, cuando en el banco ya no hay crédito, cuando hemos perdido el trabajo, cuando empiezan las necesidades en nuestro hogar, cuando los niños, dice, en ocasiones chilla la cazuela o chillan los niños, pero ya la cazuela no está chillando, lo que están chillando son los niños. Ahí es cuando nosotros, como padres responsables de aquellos hijos, cuando estamos viendo la necesidad de cerca, cuando estamos viendo que nos hace falta el sustento para nuestros hijos, ahí es cuando empezamos a pedirle a Dios, ¿qué es lo que está pasando? Viene la duda si realmente existes, porque estamos en este tipo de situación. Ahí estamos postrándonos ante su presencia, el clamar, muchas veces hasta reclamándole, pero hay algo peor que la pobreza económica. Dice, cuando es esa pobreza espiritual. Cuando aquel hijo pródigo no tan solo estaba tocando fondo físico, desnutrido, debilitado, completamente sin fuerzas por aquella hambre que tenía. No tan solo estaba pasando eso, él estaba pasando una pobreza económica. Él estaba tocando fondo espiritual. Estaba tocando fondo espiritual. En esos momentos, él estaba arrepentido de verse apartado de la presencia del Padre. De verse apartado de la presencia del Padre. Y no hay miseria más señalada que el apartarse de la presencia del Padre. Cuando nosotros hemos estado con el Padre amoroso, pero que una ocasión nos apartamos
Y empezamos a gastar lo que teníamos espiritualmente cuando creíamos que teníamos una solidez espiritual, que éramos vastos y que teníamos de sobra, y que creíamos que ya hablábamos directamente con Dios y que por lo tanto pues nos sentíamos afortunados de tener ese grado espiritual. Pero que en una ocasión pusimos la mirada en el hombre, pusimos la mirada en el pastor, pusimos la mirada en la iglesia, o pusimos la mirada en un hermano, en una hermana, en una amistad, y que el enemigo tenía todo planeado para que con cualquier pretexto nos apartáramos de la presencia de Dios y nos vamos. Ya no queremos regresar. Empezamos a fallar el día domingo, el día de servicio, empezamos a faltar a la iglesia. Ya no vamos. Y empezamos por a ponernos cómodos ahí en el sillón con el control remoto, y empezamos a darle cabida a las novelas, darle tiempo. Y en ese momento sentimos claramente cuando se empieza a desprender algo de nuestro interior, cuando empezamos a malgastar esa fortaleza espiritual. Esa fortaleza espiritual la empezamos a gastar. Dice, como aquel, dice que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y ahí nosotros estamos intercambiando un grado de espiritualidad por una novela. Estamos gastando nuestra espiritualidad por un chisme. Estamos gastando nuestra espiritualidad con personas no adecuadas a nuestra persona. Estamos gastando nuestra espiritualidad escuchando palabras del que trabaja, y al rato estamos usando el mismo vocabulario que ellos, y empezamos en déficit hasta que llegamos a tocar fondo. Y empezamos a extrañar la presencia del Padre cuando estábamos en la iglesia, cuando estábamos con nuestros hermanos, cuando socializábamos a la hora del alimento, cuando nos juntábamos a la hora de la oración, cuando estábamos en la alabanza, cuando escuchábamos a nuestro pastor. Y empiezan esas exigencias, esos recuerdos, cuando no nos faltaba absolutamente nada. Pero mira en qué nos hemos convertido. Hemos cambiado nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Empezamos a mentir. Al rato ya estamos hablando como las personas del mundo, estamos actuando como personas comunes y corrientes, porque ese es el déficit, esa es la pobreza. Ese es el fondo espiritual que lleva el riesgo de cometer aquella persona que se aparta de la presencia de Dios. Y eso provoca la muerte, y provoca la muerte espiritual. Ahí estaba el hijo pródigo en esas condiciones. Dice, en este momento, dice, voy a ir a la presencia de mi padre, porque sé que he pecado contra el cielo y he pecado contra él. Yo no soy digno de ser llamado su hijo, pero en este momento voy y quiero que me trate, aunque sea como uno de los jornaleros. Yo quiero regresar a la presencia del Padre. Quiero llegar y decirle al pastor, aquí estoy, vengo arrepentido, estoy tocando fondo espiritual, me siento tan miserable como ese hijo pródigo que se había retirado y que ya regresó a la presencia de su Padre. Ya no quiero que me dé el servicio de diácono, ya no quiero que me permita pues servir en la iglesia, aunque sea deme la oportunidad de lavar los baños. Pero lo voy a hacer de corazón. Ese hijo pródigo, cuando regresa con su padre, como un hijo común, como cualquiera de nosotros que ha tocado fondo espiritual, dice, cuando llega a la presencia del Padre, llega ese hijo pródigo con su padre. Obviamente que aquel padre amoroso nunca perdió las esperanzas y siempre tenía esa fe de que su hijo algún día iba a regresar. Su casa la tenía y tenía una ventana que daba rumbo al camino. Y una ocasión dice, mira, dice, una silueta por ahí a lo lejos, y le reconoce. Y era su hijo el que venía por ese camino polvoriento. Dice, y sale rápido y le dice a los sirvientes, ahí viene mi hijo, recíbanlo, tráiganle calzado en sus pies, tráiganle ropa. Y el hijo pródigo le dice, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero nuestro Padre amoroso, ¿qué es lo que hace? Y se pone los dedos en los labios y dice, calla mi hijo, lo importante es que has regresado.
Y en ese momento le dice: maten el becerro cebado y vamos a hacer fiesta. Pongan anillo en su dedo, calzado en sus pies, vístanle de una manera muy decorosa, de una manera muy especial, porque ese es el Padre amoroso tan especial. De esa manera tan especial nos trata a cada uno de nosotros cuando nosotros venimos arrepentidos ante su presencia, y Él hace fiesta y mata el becerro cebado. ¿Saben lo que era el becerro gordo? El becerro gordo no era para matarlo en cualquier tipo de ocasión, sino que ese becerro gordo se mataba únicamente cuando venía una familia muy especial a visitar a tal familia que se había llevado su tiempo para poder engordar ese becerro gordo. Bueno, los pobres allá en México engordábamos el marranito. No, en aquellos tiempos los marranos no se comían, así es que engordaban con mucho tiempo, de una manera adecuada. Un becerro gordo, dice, para cuando venga una persona muy distinguida. No cualquier persona, no cualquier familia. Y pues obviamente que para el Padre amoroso, la persona que llegaba era una persona muy especial. Era su hijo. Por eso Él hizo una gran fiesta. Por eso Él hizo un gran banquete. Pusieron la música. Hicieron un banquete grande. Pero ¿qué es lo que pasa con el hijo mayor que se había quedado en casa? Dice que andaba en el campo. Andaba en el campo, y conforme él se iba acercando a la casa, escucha la música, escucha la algarabía que había en la casa de su padre. Le dice a uno de los sirvientes, de los jornaleros: ¿qué es lo que pasa en la casa de mi padre? Tu hijo, se había ido, ha regresado. Y tu padre ha hecho fiesta, nos ha ordenado que matemos el becerro gordo. Y ahí estaba él. Mi pregunta es: ¿por qué, si él se quedó al lado de ese Padre amoroso, si no le faltaba absolutamente nada, lo tenía absolutamente todo, por qué estaba enojado el hijo mayor? ¿No se han preguntado por qué se enojaba el hijo mayor? Si debería de estar lleno de gozo, debería estar lleno de alegría, debería estar contento, feliz, sonriendo, gozándose, porque su padre estaba gozoso, porque toda la familia estaba contenta, había fiesta, había un gran banquete. Él debería, con ese corazón gozoso por haber estado cerca de la presencia de su padre, él tenía que haber estado contagiado de gozo, de alegría, para poder recibir a su hijo que se había ido y haber regresado. Pero sin embargo, ahí estaba, como decimos allá en el rancho, ahí estaba bien brequeado. ¿No se ha puesto usted en ocasión brequeado? ¿No se ha puesto enmulado o enmulada así como con cara fruncida, y que alguien le está rogando, o que se pone ahí, que le dice el esposo o la esposa al esposo: ¿me quieres, viejita? Sí. ¿De veras cuánto me quieres? Pues no más. ¿Y de veras me quieres? Pues no se te nota que estés muy contenta. Nomás sacude los hombros. No, así estaba el hijo mayor. Estaba enmulado, brequeado ahí en la puerta, que no quería entrar. El padre sale y le dice: mi hijo, dice que le ruega. Fíjense nada más, qué gran amor de ese Padre amoroso. Usted se imagina a ese Padre amoroso que está aquí en este lugar, rogándonos, suplicándoles: ándale, pásale por adentro. No pasa, estoy enojado con Joel. Ándale, hombre, bien, es más, Joel ya ha llegado, hombre. Pásale para adentro. No, es que yo voy a hablar con él y lo voy a esperar. Y usted invitándole: ¿qué pasa? Y ahí estamos enmolados. Ahí estaba el Padre amoroso invitando a su hijo: pásale, mi hijo, gózate junto con nosotros. Mira que tenemos fiesta. Tu hermano se había perdido y ha regresado, había muerto y ha resucitado. Gózate junto con nosotros. Dice: no. Dice: yo he trabajado duro, siempre he estado a tu lado, no me has dado ni tan siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos, pero sin embargo se llevó tu dinero,
lo gastó en placeres, prostitutas, borracheras, drogas. Compró la camioneta Cheyenne, la marató y toda la cosa. Y mira en lo que fue a acabar tu dinero. Y sin embargo, dice, mira, ahora estás echando la casa por la ventana. Dice, cuando él lo ha gastado todo. Y sin embargo, dice, hijo mío, tú siempre has estado a mi lado. Tú siempre has estado a mi lado y nunca te ha hecho falta absolutamente nada. Nada te ha hecho falta. Del amor para con el Padre lo había tenido todo. Cosas materiales lo había tenido todo. Dice, muchas de las veces nosotros tenemos todo lo que nuestro Padre ha depositado en nuestros corazones. Lo que hace la diferencia es qué hacemos con lo que el Señor, el Padre amoroso, ha depositado en nuestros corazones. ¿Qué es lo que hacemos con ese amor de nuestro Padre cuando es depositado a cada uno de sus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué ese hijo mayor? ¿Por qué estaba enojado? Porque ni tanto el hijo mayor ni como el hijo menor estaban dando lo mejor al Padre. Hay una pregunta. Pregúntese a usted mismo, pregúntese a usted mismo. ¿Cuál de los dos hijos del Padre amoroso es usted? ¿El que se fue a gastar el dinero? ¿El que fue y derrochó la espiritualidad y la cambió por un plato de lentejas? ¿O el que se quedó al lado del Padre pero que tampoco estaba contento? Ninguno de los dos había dado lo mejor al Padre. El que se quedó también no se quedó por amor al Padre. No estaba dando lo mejor. Él estaba siendo mezquino en su amor. Él no era sincero. Él no era sincero al estar al lado del Padre. Por eso la pregunta es, dice, ¿qué es lo que nosotros sentimos cuando nosotros sí nos quedamos ante la presencia del Padre? ¿Podrá usted imaginarse que mi hermano Joel tenga una iglesia donde lleguen personas con diferentes necesidades? Que lleguen personas con problemas de alcoholismo, personas con problemas de drogadicción, o quizás personas, mujeres prostitutas. Y que en esa iglesia, en el momento en que un hermano de nosotros se fuera otra vez a beber alcohol y que un día regresara derrotado porque de nueva cuenta hubiera tocado fondo, ¿usted qué haría? A mí me gustaría que en nuestra iglesia, si alguno de mis hermanos se va y algún día regrese, dice, yo poderme unir al amor de Dios, al amor del Padre, para hacer fiesta cuando nuestro hermano regresa completamente derrotado. Cuando nuestra hermana llega en bancarrota, llega con una devaluación tremenda, que había tocado fondo espiritual, dice, pero que seamos esos hijos de Dios, realmente que no queramos ser como el hijo mayor del Padre amoroso, sino que hagamos fiesta, que nos gocemos con el regreso de aquella persona. Porque dice por ahí Gálatas 6, de que tener cuidado con en qué manera juzgamos, porque quizás nosotros podemos caer, ¿sí? Entonces nos gustaría de que si posiblemente nosotros cometemos una falta, porque mientras vivamos en esta carne no estamos exentos de ello, que ese día nosotros pudiéramos percibir y sentir el perdón de nuestro pastor, que podamos sentir el perdón de nuestros hermanos, porque obviamente el Señor nos ha perdonado, pero que todos nos podamos unir y gozar con la presencia de alguien que se había perdido y que ha regresado. Gracias le damos al Padre, gracias. ¿Cuántos creen que tenemos un Padre amoroso? ¿Cuántos creen que ese Padre amoroso, Él nos perdona, no importa cuáles sean las faltas que hayamos cometido? Nada más les voy a decir una cosa, que no caigamos en el error que cayeron los antepasados, que decían que la bendición de Dios nunca se perdía, que una vez que nosotros por medio de la fe, que la bendición no se iba a perder. Créanme lo que sí se pierde.
Créanme lo que se pierde. No nos sintamos tan seguros con un grado de espiritualidad y que Dios nos ha dado la oportunidad de volver a pecar, que al fin y al cabo, una vez que nos dio la bendición, nunca más la vamos a perder. No, nosotros sí la podemos perder. Nosotros sí la podemos perder. Es cierto una cosa, que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, ni es hijo de hombre para mentirnos, y de que una vez que Él da algo, Él lo da y Él nunca lo quita. Y es verdad que una vez, por medio de Jesucristo, Él nos dio esa bendición. Él nos dio la salvación y Él no nos la quita. Realmente la salvación no nos la quita. Él, una vez que Él nos la dio, Él no se arrepiente. Una vez que Él dijo, yo se las doy, la deposito en ti, obviamente que Él no está mintiendo. Es verdad que Él no hace eso. Dice, pero lo que hace la diferencia es ¿qué hacemos con la bendición? ¿La conservamos o la perdemos? Si la perdemos, no es responsabilidad de Dios. Si la guardamos, estamos en contacto de ese espíritu humano con el espíritu de Dios. Sí, eso es lo que hace la diferencia. Gracias, yo le doy a mi hermano Joel, aquí mi tiempo. Le doy las gracias y pues decirle que pues estamos para servirle, mi hermano Joel, y que pues probablemente vamos a seguir en estos caminos. Sigo apoyando. El día de ayer, ya para finalizar, el día de ayer me dieron la oportunidad de participar en un grupo en 1935 con el tema la opinión de la religión. Créanme lo que ahí los corazones están demasiado duros. Ahí hay muchas personas con mucho resentimiento para con Dios, muchos corazones lastimados, muchos de ellos no confunden la espiritualidad con religión y rápido ponen sus defensas, rápido parece que traen una coraza donde siempre están rechazando lo que es la espiritualidad. Es normal porque el pecado no se lleva con la espiritualidad. No se lleva con la espiritualidad. Y si usted siente cuando se habla de Dios, cuando se habla de una manera tan sutil, tan amorosa, pero que va directamente a su corazón, y usted siente que rechaza, y mira nada más de dónde salió este aleluya, de dónde salió este fanático, de dónde salió este loco. Cuidado, dice, porque ahí el pecado está rechazando la espiritualidad. Muchas gracias, mi hermano Joel. Que Dios me le bendiga y que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Una bendición la vida de mi hermano Enrique. Él pues tuvo la experiencia de estar en el mundo del alcoholismo, y eso ya hace ¿cuántos años? 31 años. Y es por eso que nos puede compartir con esa convicción el haber experimentado el estar lejos del Padre, pero también ahora conoce lo que es el mundo de estar en relación con el Padre. Y yo creo que más de uno aquí ha sido lastimado, así como falta de amor. Muchos de nosotros nos vamos de la casa espiritualmente o materialmente engañados porque Satanás nos lleva así. Y al meditar en esta parábola, es una de mis favoritas, yo puedo darme cuenta que Dios no es como me lo habían platicado, que era regañón, que era castigador, que nada más estaba allí en su trono, ¿no? Así con una barba blanca, sentado ahí viendo a ver quién se portó mal para que echarle un rayo, una centella. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho, pórtate bien, si no Diosito te va a castigar? No, este Dios, el que está en lo que estamos meditando ahí en Lucas 15, ese es el carácter, ese es el verdadero Dios. Obviamente Dios te ama mucho, pero Él dice, si tú decides irte y alejarte tanto que te vas a vivir con los cerdos, eso ya es cuestión tuya. Dios nos regaló la voluntad, pero Dios dice, ven a casa. Y es por eso que me fascina esta parte de la escritura, porque es una fotografía del amor de Dios, de cómo te dice Dios, ven. Si alguien te lastimó, si alguien no te ha valorado en el trabajo, en alguna relación, si en alguna iglesia te han lastimado, Dios te dice, ese no soy yo. Yo soy Dios, soy ese que te dice, ven a casa, regresa. No importa que te hayas gastado todo, no importa, ven. Lo que me interesa es que tengas una relación conmigo. Y con eso en mente yo te quiero pedir que cierres tus ojos, ahí es donde estás, y que Dios está aquí.
Dios está aquí, Dios siempre ha estado ahí junto a ti, en donde quiera que tú andes. Dios quiere estar abrazándote en medio de los problemas, sin que tú tengas miedo. No le tengas miedo. Dios no te va a regañar, Dios no te va a castigar en este momento. Este momento no es el momento del juicio, este es el momento de la gracia, donde Dios te dice: ven a casa, regresa, vuelve. Medita en qué área de tu vida tal vez te has malgastado las riquezas que Dios te ha dado. Tal vez ha sido en tu economía, o tal vez ha sido en tus relaciones que no has valorado, o tal vez ha sido en tu cuerpo que no lo has cuidado, o tal vez ha sido en tu trabajo. En muchas partes el diablo viene y te engaña y te dice: no, tú hazlo a tu manera, malgástate lo que Dios te ha dado. Pero en esta hora dile: Señor, perdóname, papi. Yo sé que tú me estás llamando a regresar a casa. Perdóname, Señor, y enséñame a vivir. Enséñame a administrar toda la herencia que tú me quieres dar. Enséñame a administrar mis relaciones, a llevarme bien con otros, a perdonar, a no guardar amargura, a no guardar rencores, a no ser vengativo, Señor. Enséñame a administrar la riqueza, Padre, de tener una familia, de tener hijos, de tener una esposa. Ayúdame a administrar las riquezas de estar en un trabajo, Señor, en el fruto de mi esfuerzo, de mi economía. Ayúdame, Señor, enséñame. Quiero ser como ese hijo que acepta que no sabe vivir, que aún no está capacitado para que todavía no tenemos madurez, Señor. Enséñanos porque queremos aprender. Enséñanos a valorar todas las riquezas que tú nos das. Padre, en esta hora, Señor, sabemos que tú no condenas a nadie, que tú no juzgas a nadie. Es un buen momento, es un inicio de año. Si tú nunca has recibido a Cristo, dile: Señor, te acepto como Señor y Salvador. Entra a mi corazón, enséñame. Si tal vez tú conocías a Dios y pensabas que ya tenías una relación con Él, pero te estás dando cuenta que este Dios del que tú pensabas es muy diferente al que estamos meditando en esta tarde, tú dile: Señor, enséñame a conocerte cada día más. Enséñame, Señor, esas promesas que tú tienes. Enséñame a leer ese testamento para yo poder hacer buen uso de las riquezas. Padre, gracias porque yo sé que no es coincidencia que ninguno de mis hermanos estén aquí, y porque yo sé que tú tienes o quieres una relación con ellos muy íntima, muy especial. Gracias por la vida de cada uno de ellos, porque yo sé que has depositado dones, talentos, regalos para tu gloria y para compartir lo hermoso que es el ayudar a otros que están en desgracia, ayudar a otros que están en medio de las adicciones, ayudar a otros que así como esos niños del orfanatorio, así espiritualmente hay niños enfermos, hay niños espiritualmente hablando, huérfanos. Ayúdanos a sentir compasión por ellos, Señor, que como iglesia nos dolamos por aquel que sufre, que nos compadezcamos por aquel que está en medio de tribulación. Muchísimas gracias, papá, muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Dios?